Bien, chicos, entonces continuamos con sentidos que, bueno, ya es más o menos en la última sesión que tenemos. Vamos a tener aquí, primero vamos a empezar con la formación del ojo, que es un sentido muy importante. Ya, vamos a tener, primero si se recuerdan, hemos visto unas pequeñas, digámosle como estructuras e inicios no sé si se acuerdan, una imagen de un embrión que ya hemos visto que tenían como una pequeña placoda, una dilatación ahí. Esta pequeña dilatación que se formaba y que les digo, era como que unos pequeños indicios que iba a tener el embrión de lo que iban a ser las estructuras de los ojos. Entonces, esto más o menos en el día 22, vamos a ver que van a empezar a formarse unos surcos que se conocen como surcos ópticos. Ya, esto es en los pliegues neurales, ya, o sea, todavía es como que unos plieguecitos. En los pliegues neurales se acuerdan que acabamos de ver justo. Ya ahí se van a formar estos surcos ópticos que van a ser estos de aquí. Entonces, estamos ubicándonos a nivel ojo del prosencéfalo también porque esta formación de los ojos se da en la parte cefálica, a nivel cefálico y también en esa porción súper pegadita ahí a los ojos. Bueno, perdón, al súper ahí a nivel del prosencéfalo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace es este surco empieza como que es como una invaginación, ojo, empieza a dilatarse también mucho más, formando una vesícula óptica. Esta vesícula óptica va a hacer crecer mucho más, va a crecer mucho más y va a terminar como que chocando y juntándose con lo que es la placoda del cristalino. ¿Ya? Esta placoda del cristalino, ¿ya? Es ectodermo, ¿ya? Entonces, termina siendo que este ectodermo como que se junte y luego ¿qué va a hacer? Como que va a formar una tipo C y empieza a formar como que una copa, ¿ya? Como una copita. Entonces, empieza a tener esta forma de tipo C. Ahora, esta placoda que se va a formar aquí de ectodermo se conoce como placoda del cristalino y va a estar en invaginación, como lo ven aquí, como que regresara como para adentro. Ahora, también la vesícula óptica va a tener nuevamente una imaginación, o sea, el surco óptico primero es una imaginación, luego la vesícula óptica tiene otra imaginación como para adentro. Entonces, hay como dos imaginaciones que va a haber ahí posteriores. Entonces, vemos que se van a imaginar las vesículas. Vamos a ponerle un nombrecito. Ya. Se imaginan las vesículas. Perdón, los surcos se vaginan, primero los surcos se vaginan y luego me van a formar las vesículas ópticas. Ahora las vesículas ópticas chocan con el ectodermo superficial, te forman la placoda del cristalino, que va a ser el cristalino, y este cristalino, la placoda del cristalino se invagina nuevamente y te forma te va a formar, perdón, la vesícula del cristalino. Y junto con la vesícula óptica que está teniendo también una invaginación como lo dice acá, van a empezar a formar lo que va a convertirse posteriormente en el ojo. Entonces, esto ocurre en el día 22. Entonces, es en el día 22 más o menos en... mm, ya, día 22 chicos. Ahorita estoy mal con matemáticas ahorita. Ya, entonces, mm, tenemos, digamos, a lo que va a ser la formación de esta vesícula ya. Pero esta vesícula nosotros como que la estamos viendo como que cortada en esta imagen de acá. Sin embargo, tiene más una forma como esta, una forma de cúpula, de una copa, que es la copa óptica o cúpula óptica, que va a tener un tallo que es de todo lo que se estaba alargando para llegar a esta parte de aquí y chocarse con el ectodermo. Este tallo óptico vemos aquí que tiene una pequeña fisura, ¿ya? O sea, es como si estuviera abierto y de hecho es como se ve así. Si lo cortamos en una vista anterior, tenemos esto de acá. Vemos que tiene esta fisura que es la fisura coroidea. Y tenemos tanto
en esta copa, tenemos una capa anterior, perdón, una capa externa, que es la de tallo óptico, y una capa interna, ¿ya? Entonces, por el centro tendría que pasar una arteria que es la arteria hialoidea, que es la más importante. Tiene que pasar por el centro y tiene que ser bueno, va a ser la que irriga justamente al cristalino. Entonces, en el espacio interretiniano es esto que está aquí entre la capa interna y la externa. Ese es el espacio intrarretiniano. Y bueno, todo esto es el tallo óptico, ¿no? Ahora, vamos a ver que esta vesícula, posteriormente, cuando se chocó con este ectodermo y se empezó a formar como una invaginación, como que se separa de toda esta capa del ectodermo y te termina formando una vesícula del cristalino. Esto de aquí. Entonces aquí es donde van a llegar esta arteria hialoidea, por ejemplo. Entonces, esto les decía más o menos, este embrión está muy feito, pero a ver si se lo imaginan un poco, o sea, era algo así. Y aquí teníamos justo una placoda, ¿no? Ahora, este surco óptico es más o menos algo así como se forma. Aquí vemos el surco neural, ojo, los pliegues neurales, y en estos pliegues neurales, o sea, todo esto es el pliegue neural, porque fíjense que todavía como que no hubiera cerrado el neuroporo. El neuroporo anterior todavía no cerrado, ¿ya? Y ya está viendo este surco óptico, por donde va a empezar a invaginarse para adentro y te forma la vesícula óptica. Luego vemos que esta copa tenía una capa interna y una capa externa. No, perdón, una interna, claro, una externa y una interna, ya. La externa y la interna, ya. Entonces, de la interna, ¿qué va a pasar? Esta va a darnos la retina, ya. Todo esto me da la retina. ¿Y qué tiene la retina? Tiene células que se conocen como conos y bastones. También salen de esta capa de interna. Y la capa externa me va a dar el epitelio pigmentado de la retina, ¿ya? Estos todos los dos que están en la copa óptica o en la cúpula óptica, ¿ya? Que ya lo hemos visto. Entre ambas capas habíamos visto que hay un espacio también. Este espacio es el espacio intrarretiniano, que al final va a terminar desapareciendo porque ambas se van a terminar fusionando la capa externa con la interna. Inicialmente, pero están separadas y tienen ese espacio. Entonces es algo así como se ve más o menos. Al día 26, 22 vimos el surco óptico. 26 vemos que se está formando esta vesícula óptica. Luego vemos que la vesícula óptica termina formando como una copita, bueno, choca con el ectodermo primero, luego termina formando una pequeña C, una copita. Termina haciendo que el ectodermo de la superficie se invagine y te forma una vesícula del cristalino. Entonces como que lo lleva para adentro, como que lo tira para adentro y te termina formando la vesícula del cristalino, ¿ya? Y se va a terminar fusionando, fíjense como la capa pigmentaria, o sea, la capa externa con la capa interna, que es la más gruesita que es la retina, donde va a tener los tallos y los bastones, va a terminar casi, aquí ya está mucho más pegada y va a terminarse juntando y termina desapareciendo ese espacio interretiniano también. Entonces, del ectodermo me sale esta placa del cristalino, ¿ya? Y esta placa del cristalino, va a terminar desprendiéndose del ectodermo superficial, como les dije. Termina desprendiéndose de este ectodermo superficial y termina formándose ya la vesícula del cristalino. Ahora, en el tallo óptico vamos a ver que contiene los vasos hialoideos, ¿ya? Esto era el tallo óptico, ¿no? Vasos hialoideos porque están ahí por el centro, ¿no? Que van a terminar llegando hasta la vesícula del cristalino. Van a quedar estos dos encerrados dentro del nervio óptico. Eso es importante que lo sepan, porque van a irrigar temporalmente, esto es temporal, ojo, ese nivel, digámosle más embrionario, irrigan temporalmente la retina interna, ¿ya? Esto va a pasar, ¿qué va a pasar? O sea que nosotros tenemos la capa interna, que es la retina como tal, que es la que ven más naranjita. Y esto de aquí va a ser nervio, ya es el nervio óptico, ¿ya? Y entonces va a empezar a proliferar y también va a empezar a cerrarse esta fisura coroidea y terminamos encerrando, por decirlo así, a lo que van a ser la arteria hialoidea, ¿no? Estos vasos hialoideos se encierran ahí dentro.
y ya no van a, y van a terminar dentro del nervio óptico, como dice, ¿no? Ya no salen, no pueden salir, están ahí dentro. Entonces, así hemos visto que se formaba el cristalino. Y entonces, ¿cómo se va a formar el coroides y cómo se va a formar la esclerótica? ¿Ya? El coroides va a ser la capa vascular que va a tener el ojo, ¿ya? Y se desarrolla por la diferenciación del mesénquima más interno. Y bueno, aquí van a aparecer los vasos coroideos, pero ya más o menos en la semana 15 y se van a distinguir en venas y arterias en la semana 21, ¿ya? Entonces, más o menos esto es lo que vamos a ver ya en un cerebro, bueno, perdón, en un ojo ya más adulto, ya como lo conocemos. Y vemos que el coroides es esta capita que ven más externa y es la más vascularizada. Porque lo que vemos aquí de blanco, esto de aquí va a ser la esclera, o sea, todo lo que ven acá, esto es bueno, hecho aquí está, ya, es la esclera. Lo que ven de blanco en el ojo, ustedes a simple vista, eso se conoce como la esclera y debajo de este está la coroides. Esta coroides es justamente esta capa vascular que va a irrigar justamente el ojo. Pero, como lo dice acá, más o menos en la semana 15 ya es cuando empiezan a salir los vasos y se diferencian recién en la semana 21, ¿ya? Y también vemos a la esclerótica, que ya es una capa fibrosa externa del ojo, ¿ya? Y vamos a ver que se forma por la condensación del mesénquima más externo que rodea al futuro coroides. Entonces, el coroides que se forma aquí, la esclera va a formarse, digamos, como que de la capa que está recubriendo a la coroides. Ya, la esclerótica o esclera, justamente la partecita blanca que vimos, que ya es la parte, digamos, no vascularizada que se tiene. Y justamente sale como vamos a decirle, de la capa, de la cúpula externa, una parte también nos saldría para aquí, ¿no? Para el coroides y la esclera, no solo para la retina que va a terminar juntándose con esto. Ya, porque recuerden lo que nos decía aquí, la parte pigmentaria. Y si hablamos del iris y del cuerpo ciliar, vamos a ver que primero teníamos el epitelio pigmentario ciliar, ya tenemos, que va a salir de la capa externa de la copa óptica, ¿ya? Y el epitelio no pigmentado sale de prolongación de la retina neural, que es la capa interna. Mm, bien, eso es para el cuerpo ciliar, ¿ya? Ahora, también tenemos que ver que en el cuerpo ciliar, o sea, va a empezar como que a formarse también, gracias a que tiene como que una pequeña, digamos, a nivel de lo que van a hacer el ojo, van a ver aquí unas capas que van a ver como unas pequeñas, elongaciones que van a conocerse como las apófisis ciliares, ¿ya? Estas apófisis ciliares van a empezar a estirarse y estirarse, ¿ya? Y van a terminar llegando hasta lo que va a ser el epitelio, bueno, el cristalino como tal. El epitelio del cristalino está acá. Esto es el cristalino y esto es como que la parte del ojo que estaría aquí tirándose como para acá al centro y digamos que va a llegar a chocar con el núcleo del cristalino. Acá vemos que se están diferenciando también otros músculos que van a ser el músculo esfínter de la pupila, ¿ya? Y otro que es el... Había otro músculo, aquí, estos los músculos ciliares, ¿ya? Estos músculos ciliares también se van a estar diferenciando aquí. Acá tenemos al dilatador de la pupila también. Y dentro del ojo se van a dar cuenta que hay cuatro músculos importantes que son el de la pupila, el esfínter de la pupila, dilatador de la pupila, ciliares. Todos estos van a empezar bueno, tres, perdón, ya son estos tres importantes. Vamos a tener esta diferenciación justamente de donde se estaría formando como la capa pigmentaria es lo que le sigue a esto. Esto es mesénquima, esto es capa pigmentaria, lo que ven acá. Y esta capa pigmentaria ya se unió a la capa interna de la retina o lo que iba a formar la retina, ¿no? Entonces terminamos formando unas apófisis ciliares que son como unas prolongaciones que van a terminar llegando al cristalino. Y así bueno, así se formaría más o menos el cuerpo, los músculos y el cuerpo ciliar. Pasamos con el iris que va a derivar del borde de la copa óptica, o sea, de lo que estaría más aquí. Ay,
de esta partecita de acá. De toda esa zonita va a derivar el iris, ¿ya? Y el epitelio del iris, va a salir como que de las dos capas de la copa, o sea, tanto de la capa interna como de la externa, porque vemos que es más el reborde, que es una mezcla de ambas, ¿no? Y los músculos esfínter y dilatadores de la pupila salían de este neuroectodermo. O sea, el esfínter de la pupila, este de acá, y el dilatador de la pupila me salen de todo este ectodermo que está aquí. Todo esto es ectodermo. Ya, ahora, el estroma del iris me va a salir de la cresta neural. O sea, ya no proviene tanto del ectodermo o del neuroectodermo, sino que es más propio de la cresta neural y de esas células que se diferenciaban, ¿no? Ahora vamos a ver el desarrollo de las cámaras oculares, porque tenemos una cámara anterior y una cámara posterior. En la cámara anterior se va a formar tanto entre el espacio que del cristalino y de la córnea. Ese es el anterior. Y el posterior se forma entre el iris y el cristalino. ¿Ya? Entonces, la cámara anterior es todo lo que van a ver acá. Y la cámara posterior va a ser básicamente todo lo que está después de eso de aquí. O sea, todo lo que estaría como que acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a tener la cámara anterior? Sobre todo, esta se va a comunicar con el seno venoso de la esclera. O sea, esto de hecho lo vimos acácito. Este es seno venoso de la esclera. Ya con ahí se conecta. Esto es como la parte anterior para que se ubiquen, porque de repente no se ve mucho la imagen. Anterior aquí tenemos a lo que es el cristalino. Y esto es como de la copa óptica. Es también como que un reborde que tiene, ¿no? ¿Y qué tenemos? Como les decía, en la cámara anterior vamos a ver una comunicación con el seno venoso, porque dentro de esta cámara anterior existe el humor acuoso. Y este humor acuoso justamente tiene que drenarse, ¿no? Entonces lo hace mediante este seno venoso. Ahora, la cámara posterior desarrolla también por cavitación del mesénquima, se va a desarrollar también por cavitación del mesénquima, pero va a estar justo como les decía, entre el iris y el cristalino. O sea, todo lo que estaría ya posterior, ¿no? El cristalino. Acá. Entonces, vamos a diferenciar también otras estructuras como el iris que se está formando acá. Este de aquí es el iris. Ya todo esto es el iris. Aquí van a estar también justo los músculos dilatador de la pupila, el esfínter, están aquí también formándose. Y estos que ven acá, estos básicamente el cuerpo ciliar. Y el cuerpo ciliar tenía estas apófisis ciliares que terminaban casi chocando con él. O sea, van a terminar como que llegando al cristalino, ¿no? Para formar músculos también que van a ayudarlo como que a cambiar su forma, ¿ya? Ahora, pasamos a otro, de hecho aquí se ven mejor las cámaras anteriores y posteriores. Entonces, la cámara anterior es la que se encuentra aquí, que está con humor acuoso. La cámara posterior, perdón, había dicho que era todo, es que estoy a retina, ya, está acá. Eso no sería. Entonces, la cámara posterior es más lo que está, ya, más lo que está, como les decía, entre el iris y el cristalino, o sea, es muy pequeñita, es más pequeña. Porque al final también va a terminar llegando estas apófisis ciliares a chocar con este cristalino y bueno, ya no permitiría como que el paso. Lo que estaría en toda la parte que les puse aquí de morado sería el humor vítreo. Eso me estaba confundiendo. Ya, este es el humor vítreo. Porque tenemos humor acuoso y humor vítreo. El humor vítreo está básicamente en casi todo lo anterior que ven acá y el humor vítreo es este que ya está, digamos, posterior al cristalino, ya está formando parte esta de la retina. Entonces, toda esta cámara que ven acá está con humor vítreo, ¿ya? Y aquí también otras estructuras que podemos diferenciar son la arteria hialoidea que está yendo en degeneración, porque aquí ya es un ojo mucho más desarrollado, entonces ya la arteria hialoidea era digamos, una inervación momentánea temporal, entonces ya no se necesita y bueno, va degenerándose en esta porción.
Luego tenemos justo la retina, que era esta capa más, que llena de bastones, conos, que salía de la copa interna, de la capa interna de la copa. Y el coroides, que era lo que estaba más externo, ¿no? Más ahí superficial. Ahora, el cuerpo vítreo, ya, o sea, todo lo que justo les mencionaba aquí, todo esto de aquí, ese cuerpo vítreo es el que se estaba formando dentro de la copa óptica, ¿ya? Y vamos a tener un vítreo primario y un vítreo secundario. El primario se forma gracias a las células de la cresta neural y el secundario son ya hialocitos, colágenos y ácido hialurónico. Ese es más tejido conectivo y así. Todo lo que estaría aquí en el centro. Y así es como se formaría el cuerpo vítreo, ¿ya? Vamos a tener ahora las estructuras internas, porque todo lo que hemos visto hasta el momento es más interno, ¿no? Entonces, recordando súper rápido, vamos a ver que tenemos acá adelante el cristalino, que va a terminar teniendo el cuerpo ciliar, que va a ser el que va a ayudar como que sea. Van a ver que el cristalino va a cambiar de posición, de formas, no posiciones, sino formas, porque puede estar más redondito o puede estar más plano. Entonces, ¿quién hace esto? El cuerpo ciliar. Este cuerpo ciliar, gracias a estas apófisis que iban creciendo como aquí, iban a estirarlo o pueden hacer que se, como que se contraiga más este cuerpo, este cristalino, perdón, y termina también cambiando como que la visión, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el cuerpo ciliar también, y es de donde se forma justo de la capa externa. Y las estructuras externas, como habíamos dicho, había los que tenemos párpados y glándulas, ¿no? Lacrimales. Los párpados, que son bueno, ya casi piel, van a salir igual del ectodermo, ¿ya? Pero también salen de lo que es la cresta neural, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Justamente primero se forma un pliegue solo y completo, y va a terminar formando, o sea, esta fusión, ¿no? Y esto termina formándose en la semana 10. ¿Y qué pasa ya en la semana 26 a 28? Es cuando termina dejando este ojo expuesto. Se termina dejando el ojo expuesto y ya se puede ver, digamos, lo que va a ser ya tanto, digamos, el iris, la pupila, o sea, ya termina dejando el ojo expuesto ahí. Y justo lo vemos acá, lo que ven de rosado es el párpado. El párpado, pero está cerrado. Luego va a terminar abriéndose y vamos a tener estas estructuras aquí. Esto es el párpado ya abierto y dejándonos en exposición el ojo, ¿no? La córnea va a ser formada también por parte de lo que es el ectodermo. Y la córnea es como la parte más externa que se va a tener del ojo, que es lo que se va a ver más ahí externo, ¿no? Si hablamos de las glándulas lacrimales, van a ser también formación de ectodermo, pero son unas invaginaciones, ¿ok? Del ectodermo también superficial. Invaginaciones que van a empezar a alargarse y te forman conductos y también alvéolos, que van a formar estos alvéolos la glándula lacrimal. Al nacer van a ser pequeñitas, pero cuando se van a fusionar van a ser mucho más, digamos, funcionales también, porque va a ocurrir esta funcionalidad y esta fusión desde la semana 6 después del nacimiento, ¿ya? Entonces, las glándulas lacrimales justamente son como una pequeña invaginación que va a tener el ectodermo. Y lo va a tener hacia, digamos, o sea, lo tiene hacia adentro, ya, como a nivel de la nariz, ya, porque hasta ahí más o menos es donde tenemos las glándulas lacrimales. ¿Y qué anomalías vamos a poder ver? Miren, es muy importante los días entre el 22 al 50. ¿Por qué? Porque justamente es en este periodo donde está viendo la formación de los ojos, ¿no? O sea, digamos, está ahí en su pico máximo, cómo va a llegar a formarse los ojos y todo. Ya de ahí vemos, o sea, cuando ya tenemos esta copa, ya de ahí vamos a ver un poco más cómo se va a diferenciar, a qué se va a diferenciar. Pero si nosotros no tenemos esta copa bien formada, este es un periodo crítico por eso. Y vamos a llegar a tener, por ejemplo, colobomas, donde, ¿qué pasa? No tengo un cierre de la fisura óptica y termina apareciéndome, por ejemplo, el ojo así como una herradura, no tiene, perdón, una herradura, o sea, no tiene un cierre, ¿no? Una herradura porque me deja este espacio negrito ahí, ya.
Ahora, puede ser tanto bilateral o puede ser unilateral, depende, pero esto es lo que me pasa con un coloboma de la retina, que no se cierra, ¿ya? Porque lo que debería pasar es, ¿no es cierto?, que esta fisura coroidea se termine fusionando, no se termine cerrando y termine juntándose, digamos, los ambos lados de la retina que se van a formar. Otro es la ciclopía. Esto ya es cuando hay una fusión de los ojos. Puede ser tanto parcial o puede ser completa o total, porque puede haber que solamente tengamos un ojo o puede ser que tengamos ambos, pero fusionados o en un solo, en una sola, digamos, cavidad, ¿no? Y esto va a estar en el centro del rostro y puede estar acompañado por una nariz tubular, que es bueno, normal. Y obviamente estos casos son incompatibles con la vida. Este caso en el que se ve la nariz como una protuberancia, aquí como un cuernito de unicornio, es porque justamente no ha podido descender porque estos ojos, este cíclope está evitando que descienda, ¿ya? Y si hablamos de otros son las cataratas congénitas, que estos ya son más que todo por genes, asociados a genes, porque se asocia a una herencia autosómica perdón, una herencia dominante. No necesariamente autosómica, pero es dominante. Entonces, eso también se va a asociar, pero a una infección, que es una infección por rubiola, ¿ya? Esto justamente es muy crítico que las embarazadas tengan rubiola, les dé alguna infección, porque puede llegar, o sobre todo en la cuarta o quinta semana, puede llegar a causarnos estas cataratas congénitas. ¿Y cuál es la consecuencia? Justamente es la ceguera de estos niños nacen con ceguera, ¿ya? Y otros son, por ejemplo, el glaucoma congénito, donde vamos a ver demasiado humor acuoso porque no está habiendo un drenaje justamente de este. Y esto va a terminar incrementando mi presión ocular, ¿ya? Intraocular, y termina siendo también algo congénito, ¿no? Porque es con lo que nació el bebé. Entonces, ¿qué pasa esto? Porque hay un desarrollo anormal en el seno venoso de la esclera, que era ese huequito que hemos visto por donde tiene que drenarse el humor acuoso, ¿no? Que estaba a nivel justamente de la esclera. Esto va a causar justamente que no haya este drenaje, se termina acumulando el humor acuoso y me aumenta mi pío, ¿no? Ahora, puede ser, como les digo, genético recesivo, no les dije, pero eso, genético recesivo ya, o puede también estar causado por la rubiola materna, ¿ya? Y si hablamos de microftalmia, es cuando tenemos los ojos así muy chiquititos, casi que están cerrados, ¿ya? Y también se asocia a infecciones de rubiola o también de toxoplasma, incluso del herpes, ¿ya? Los ojos aquí son muy pequeños y son estructuras obviamente anormales, ¿no? Porque son muy chiquititas y no permiten digamos, la exposición del ojo sea completa. Ahora, la catarata congénita, bueno, ya lo habíamos tocado eso. Perdón, aquí se me pasaba. Ahora, este es otro que es anoftalmia. Este no es catarata congénita, este es anoftalmia. Porque vamos a tener la ausencia de la formación de los ojos, o sea, porque no tenemos el globo ocular. Tenemos los párpados, tenemos eso, pero no tenemos ojos. Ya, esto sí ya está muy asociado a malformaciones cerebrales graves, porque recuérdense que el prosencéfalo es de donde salía esta dilatación, esta vesícula o sea, este surco, ¿no? Este surco óptico salía para hacer la vesícula óptica y la copa óptica. Entonces, si nosotros no tenemos esto, ya está muy asociado a estas malformaciones cerebrales graves, porque tenemos hasta la ausencia del globo ocular como tal. Ahora pasamos a la formación del oído, que se va a formar también más o menos en el día 22. También habíamos visto una pequeña placoda que tenía un embrión, ¿se acuerdan? Tenía una placoda más o menos a esta altura y otra de esta. Entonces, esta era la altura donde se formaba la placoda para el ojo y esta era la que se formaba para el oído, por ejemplo. Entonces, nosotros sabemos que el oído tiene tres porciones, una interna, una media y una externa. Por eso se conoce como oído medio, interno, medio y externo. Del oído, vamos a ver que cada oído va como que salir de una porción diferente de cada. El oído, digamos, va a tener varias capas, o sea, va a ser derivado de varias porciones. Porque de la parte del ectodermo vamos a tener interno y externo. Del ectodermo, perdón. Y el mesodermo, sobre todo, está en las tres partes. Y el endodermo, sobre todo, va a estar en el oído medio, ¿ya? En el oído medio, porque
En el oído medio es como que donde desemboca la trompa de Eustaquio, por ejemplo. ¿Ya? Aquí vamos a ver justo mayor detalle, tanto al oído externo, que va a ser todo este canal, el oído medio, que es más o menos lo que ya se ve acá de rojo, y justo les mencionaba la trompa de Eustaquio, y ahí es donde está formándose parte el endodermo, porque esta trompa de Eustaquio se conecta también con, digamos, la cavidad nasal y esta parte de aquí. Y otra parte es el interno, ¿no? Donde vamos a encontrar ya los canales semicirculares y este órgano que es la cóclea, y el nervio coclear también es donde termina saliendo de esta porción del oído interno. Entonces, ¿cómo ocurre? Algo parecido como ocurre en la formación de los ojos. En nuestro tubo neural vamos a tener aquí una placoda óptica, un engrosamiento también que ocurre acá. Este engrosamiento se conoce como placoda óptica, empieza a invaginarse para adentro, pero fíjense que esta placoda es como más externa, porque la otra era por dentro, esta es externo. Esta placoda empieza como que a invaginarse y termina formándonos una fosita óptica, ¿ya? Ahora, de una parte también vamos a ver que se va a terminar separando, algo así como pasaba con el cristalino, se termina separando y termina formándonos una vesícula óptica. Ya, esto ocurre en el día 30, la formación de esta vesícula óptica. La placoda ocurre en el día 22, 20, 22, ya. Y en el día 23 ocurre esta invaginación también que tiene. Mm, Ahora pasamos a las formaciones justamente, como qué pasa con esta vesícula, porque esta vesícula también se va a empezar como que a alargar y va a terminar teniendo una porción dorsal y una porción ventral, ¿ya? La porción dorsal me va a dar al utrículo, los conductos semicirculares y al conducto endolinfático, ¿ya? O sea, es un poco más interno, ¿ya? Interno. Y la porción ventral es la que me termina dando el sáculo y el conducto coclear, ¿ya? Entonces lo vamos a ubicar justo, esta era la vesícula anteriormente y terminamos teniendo esta porción sacular, todo esto que está, digamos, más digámosle más anterior, porque esto va a ser anterior, posterior, también para que se ubiquen. Entonces vemos que este conducto endolinfático como que se va yendo para atrás. Entonces esta elongación es la dorsal, ¿no? El conducto endolinfático va a ser esta porción justamente de donde va a estar la porción dorsal, el utrículo, conductos, todo esto de aquí, ya va a irse para atrás. Esta porción del saquito es la porción sacular, que es la que está más para adelante. Entonces es algo así como lo vamos a ver esta vesícula o anterior vesícula. El saco, conductos endolinfáticos, todo esto más posterior, ¿ya? Por eso más para formar oído interno. Y la porción sacular de la vesícula óptica va a empezar a tener también una pequeña como constricción, vamos a decirle, que es un conducto útrico sacular, que va a conectar justamente este saquito, la porción sacular, con el utrículo, que va a ser el utrículo, ¿no? Ahora, justamente en la prominencia tubular del sáculo, ¿qué va a pasar? Este sáculo va a empezar como que a estirarse, estirarse y estirarse, alargarse, y me va a terminar formando el conducto coclear, ¿ya? Y termina alargándose mucho más y me termina formando hasta la cóclea, ¿ya? Entonces, esto es más o menos lo que termina pasando, ¿ya? El conducto endolinfático lo tenemos aquí, pero vean cómo se va alargando esta colita, ¿no? Se termina haciendo una colita y termina enrollándose para formarme la cóclea membranosa, ¿ya? Ahora, vamos a ver también que a nivel de una porción que va a ser esta, los canales semicirculares, o sea, más o menos a nivel de lo que es la porción utricular, termina como que dilatándose, ¿no? Se empieza a dilatar y dilatar y van a empezar a formarse de estos los canales semicirculares.
que de hecho lo vamos a ver, más o menos aquí. Empezamos con oído interno, que es justamente lo que habíamos visto. Uy, ya. Entonces, dentro del oído interno hay un órgano muy importante que es el órgano, bueno, no es como un órgano, digámosle, porque se le conoce como órgano de corte, ¿ya? Este va a formar, o se va a formar dentro de lo que es el conducto coclear, o sea, dentro de todo esto que ven aquí. Si ustedes lo cortan, van a ver esto, ¿ya? Entonces, ¿esto qué pasa? Va a ser inducido por genes PAX2, FGF3, el NKX5 1 y el 5.2, ¿ya? Por estos genes es que se empieza a diferenciar también esta porción del oído interno. Vamos a tener una cubierta cartilaginosa, perdón, cartilaginosa, y dentro va a estar una membrana basal, ¿ya? Todo esto que ven aquí es la luz del conducto coclear, o sea, la luz del conducto coclear, o sea, es como un tubito, les dije ya, un huequito. Y va a empezar esta membrana coclear aquí también, digamos, la formación o la proliferación de ciertas células que van a ser neuroepiteliales o más especializadas, ¿ya? Y vamos a tener aparte de eso, que cuando va a empezar, esto es como que los inicios, cuando va a empezar su formación, va a empezar también a formar una rampa vestibular, que van a ser estas de aquí, la superior, vamos a decirle, y la rampa timpánica, que va a ser la inferior. Y esta porción de aquí se va a conocer como esta pequeña porción que está entrando y dividiendo rampa vestibular y timpánica, se conoce como el modiolo. Ya, ahora, esta membrana basal que estaba ahí, va a terminar formándonos como que, pónganse una pirámide, un triángulo, por decirlo así, que va a terminar teniendo una cresta interna y una cresta externa. A esto se le van a unir unos ligamentos, ya, unos ligamentos que van a ser los ligamentos espirales. Y bien, ¿por qué es importante el modiolo? Porque el modiolo va a ser por donde va a pasar el ganglio espiral, llevándonos unas fibras auditivas, ¿ya? Que van a terminar obviamente para formar el nervio vestíbulo coclear como tal. Entonces, los que van a ser los conductos semicirculares van a tener una función más de equilibrio, ¿ya? Y van a aparecer en la semana 6. Y justamente se van a formar o van a terminar teniendo dos capas o dos espacios, la vestibular y la timpánica. O sea, estas dos que vemos acá tienen una función más de equilibrio que, digamos, auditiva. En cambio, la auditiva es más como la función de la membrana basal, ¿ya? Porque también aquí vamos a ver esta formación de la diferenciación de las células neuroepiteliales. Me van a formar tanto una membrana, bueno, van a estar recubiertas por una membrana tectoria y van a empezar a formarnos una capa interna y externa, ¿no? Y es aquí donde van a empezar a formarse también estas células ciliadas, que son las encargadas de, digamos, percibir como que el sonido y todo esto, ¿no? Que van a terminar conectándose, miren, con fibras del nervio auditivo. Y de aquí van a empezar a salir también para el nervio vestíbulo coclear. Entonces, la más, digamos, oído, función auditiva lo va a tener las células neuroepiteliales que van a estar en esta membrana basal que tiene dentro el oído interno. Todo esto es el órgano de corteo. Y hablando de lo que va a ser ya los conductos semicirculares, les había dicho que era como que una pequeña dilatación, más como un triangulito incluso, y va a terminar como que estirándose mucho más. Y miren que el utrículo, que es esta porción de acá, es como una dilatación también, va a tener como que estos cuernitos que van a ser lo que van a convertirse en los conductos semicirculares. Solamente que por el momento como que están fusionados. Entonces, esta membranita que ven aquí es esto de acá. Esto de acá es esta membranita que ven acá. Entonces, ¿qué pasa? Que van a empezar obviamente a crecer y alargarse mucho más y van a terminar formando o haciendo que estas se peguen, ya, tanto estas dos paredes se peguen y te van a formar paredes del divertículo, ¿no?
en la posición, o sea, se pegaron estas paredes, ¿ya? Cuando se van a pegar, una vez pegadas, van a tener apoptosis y van a desaparecer. Entonces se termina formando un conducto como tal y tenemos por eso conductos semicirculares superiores, luego está el lateral y el posterior, ¿ya? Entonces, estos van a tener más una función de equilibrio, ¿ya? Y fíjense cómo aquí va a terminar desapareciendo justamente estas paredes, ¿no? Que se habían pegado del divertículo. Y te termina formando como que un conducto así solito y como tal. Ahora, digamos, en una formación ya completa que vamos a tener, tenemos unas ámpulas que están, digamos, son tres ámpulas donde que van a ser parte, digamos, de todo, de estos conductos, ¿no? O sea, como que terminan en estas ámpulas dentro del utrículo, que es todo esto. El sáculo es la parte de aquí que le prosigue al utrículo y de ahí sale la cóclea, ¿no? Que es este caracol. De ahí. Es importante saber que en la ampolla, por ejemplo, que es la que está conectada con el utrículo, y la otra porción va a tener cilios, o sea, células ciliares, y bueno, va a haber una tipo cresta ya. Esta cresta está llena de estas células ciliares. Y dentro de esto también va a estar la endolinfa, que esta endolinfa es como un líquido justamente que nos ayuda a mantener el equilibrio. Ya hablando de la parte del oído interno, esta nos va a salir de la bolsa faríngea, de la primera bolsa faríngea, y se forma esta cavidad timpánica. En el segundo mes vamos a ver, en el segundo mes vamos a ver ya una porción, digamos, proximal y distal. La proximal te va a dar la trompa de Eustaquio y la distal te da la cavidad timpánica. Ahora, también es importante que recordemos un poco que el arco faríngeo nos da origen al huesito como el martillo y al yunque. Y así también al músculo tensor del tímpano. Estos músculos son muy pequeñitos, que los van a ver acá. El músculo tensor del tímpano es este de acá que ven. Bueno, de hecho está aquí, es este de acá. Y fíjense cómo mantiene, digamos, unido, se mantiene unido a lo que va a ser el martillo, ya, porque van a hacer esto más o menos tensar a la membrana timpánica. Y el segundo arco faríngeo nos va a dar al estribo y también al músculo estapedio, que es este de acá, este chiquitito que ven acá. Ese es el músculo estapedio también. Entonces tenemos esos dos sobre todo ahí. Y cuando vamos a hablar justo de conducto endolinfático, era acá, ¿no? Y la porción sacular era la de acá. Ahora, vamos a ver como que una pequeña condensación mesenquimal que les muestro aquí. También se le podría decir, digamos, una proliferación de células. Y fíjense acá cómo va a ir justamente formándonos esos huesos, ¿ya? Tanto el yunque, estribo y martillo, ya que salen de la bolsa faríngea, que es esta de aquí. Perdón, del arco faríngeo, porque esta es la bolsa faríngea. Y este de aquí atrás, bueno, este de aquí que está como una invaginación, es el arco, ¿ya? Y de este arco faríngeo, fíjense cómo van a migrar las células y te van a empezar a condensar para formarte justamente los huesitos que conocemos, ¿no? Incluso acá como que ya tienen la forma. Ahora, estos van a terminar entrando en contacto en algún momento con esto para formarnos ya un oído como un oído continuo, ¿no? No que estén en partes, esté junto todo. Y de la parte de lo que va a ser el endodermo, fíjense también cómo se está viendo el crecimiento del receso tubotimpánico, o sea, de la tuba o de la trompa de Eustaquio, que va a terminar también conectándose con esta condensación del mesénquima, que va a ser la formación de los huesitos, ¿no? Ya es aquí como lo tenemos. Ya tenemos nuestra tuba timpánica, nuestra trompa de Eustaquio, la tuba aquí, conectada ¿con qué? Con estos huesitos del martillo, yunque, estribo, con estos huesos del oído, ¿ya? Y bueno, de esta parte de aquí ya se habría conectado con lo que sería toda la porción sacular, conducto endolinfático que hemos visto que salía de el ectodermo como tal. Casi todo esto que ven acá, toda esta formación que te da oído interno, ¿ya? Y si hablamos del externo, ¿qué pasa? Acá vamos a ver ya
un conducto como tal, que se va a llegar a formar, un conducto que se va por formar a partir del surco faríngeo, del primer surco faríngeo, ¿ya? O sea, del de aquí, ¿ya? Tenemos que se forma un tapón meatal y luego se va a canalizar. O sea, es como un tapón primero y luego se empieza a, digamos, a formar un conducto, ¿ya? Como que hacer un huequito y así. Ahora, la membrana timpánica va a tener justamente tres orígenes. Va a tener un origen endodérmico, perdón, endodérmico, ectodérmico y también del mesénquimo. ¿Esto por qué? Porque fíjense que la membrana timpánica, al momento de haberse alargado en la parte del endodermo que iba a formar la trompa de Eustaquio, este amarillito es endodermo. Por eso la membrana timpánica tiene endodermo. Y otra parte, porque cuando había esta, digamos, em, digamos que la imaginación que tenía para formarse el conducto del oído va a formar, metía, ¿no es cierto?, parte del ectodermo, y aquí también se forma el ectodermo, que sería lo de aquí, ¿no? Lo que está de celeste, ¿ya? Lo que está de celeste, endodermo, y el amarillito, ectodermo. ¿Y qué es el mesénquima que decíamos? Porque también una parte del mesénquima es este rojito, de donde también se formaban los huesos, ¿no? Que tenemos acá, el estribo, el yunque y el martillo, también se formaban de acá. Entonces es por eso que la membrana timpánica va a tener un origen de tres, bueno, un origen de los tres lugares, ¿no? Del ectodermo, del endodermo y del mesénquima, de donde provienen justamente los huesitos de ahí. Entonces, ¿qué va a pasar justamente con este surco faríngeo que ya tenemos también? Va a empezar como que a exterior, ya esto ya a nivel de exterior, va a empezar también a formarse como que unos pequeños así, digámosle, arcos, arquitos, ¿ya? Y esto es lo que nos va a dar, nos va a terminar dando la oreja como tal, como la conocemos, y terminamos teniendo, por ejemplo, esta evolución del uno y acá. Bueno, acá ya ven todas las formas en las que, bueno, todas las, digamos, estructuras que tiene la oreja como tal, ¿no? El tragos, también está el hélix, que es todo esto de acá. Y todo esto es gracias a los arquitos que se formaron aquí. Si hablamos de anomalías del oído, vamos a tener anomalías sordera congénita, anomalías en el pabellón auricular y vamos a ver malformaciones donde en el oído medio y en el interno para tener esta sordera. Puede ser por los conductos, ya vimos por el conducto interno, el conducto medio, por ejemplo, por la membrana y los huesecillos que tienen que emitir el sonido, digamos. Tienen que conducir el sonido, el sensorial neural que ya es a nivel interno, o sea, de la cóclea y de todo lo que hemos visto del órgano de Corti. Y la herencia autosómica, esto es por herencia autosómica recesiva, es la más común que puede haber. Esta es la causa más común que pueden darse para tener la sordera, ¿no? Otras son infecciones y otra es porque la fijación congénita, por fijación congénita del estribo, ¿no? O sea, digamos que no se puede mover. Y las alteraciones en el martillo y en el yunque. Si hablamos del pabellón auricular es porque, digamos, puede haber una oreja mal formada o puede decir que las orejas tengan una inserción más baja o las estructuras, o puede haber estructuras adicionales, ¿no? O sea que una estructura no debería estar ahí y como que le crece, ¿no? Hay otra protuberancia, digamos, y termina evitando que haya un paso también del sonido adecuado. Ahora pasamos con la piel, que básicamente es ectodermo, ya, la epidermis, ectodermo. Y el mesodermo va a formar la dermis y la hipodermis. La hipodermis, vean, es mucho más, digamos, tejido subcutáneo, adiposo, y la dermis es ya una zona donde vamos a tener estructuras como vamos a tener tejido conectivo laxo, ¿ya? Y también van a pasar por aquí las estructuras como las glándulas, y también el bulbo piloso, ya, el folículo piloso está aquí. Y la epidermis es la más superficial, ¿no? Donde va a estar justamente las capas que ustedes ya lo deben haber visto listo, la córnea, la basal, ¿no? La granulosa y todo eso. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto?
en el ectodermo superficial es la que me va a dar la dermis, ¿no? Entonces, eso ya lo conocemos ahí. Pero en el segundo mes, entre las primeras semanas que va a tener el embrión, las células ectodérmicas van a empezar a proliferar y proliferar para darme unas capas protectoras ya del embrión, que se conocen como el peridermo y el epitriquio, perdón, epitriquio, ¿ya? Estas dos son capitas más protectoras del ectodermo, que luego una de estas se va a terminar queratinizando, que me va a formar la piel como tal, ese tejido estratificado, perdón, ese tejido plano estratificado queratinizado, perdón, que tenemos, ese surge del peridermo, ¿ya? Esa es la que nosotros vemos como tal. Y bueno, se va a empezar a reemplazar justamente por capas nuevas, ¿no? O sea, consecutivamente se van a ir reemplazando por capas nuevas que van a salir de esta capa basal, ¿ya? Entonces, esta capa basal, digamos que va a ser, digamos, todavía el ectodermo, porque el ectodermo es como lo que ven acá de azulito, que va a proliferar y me va a formar el peridermo, que es esta capa súper planita que ven acá arriba, de células planas. Y al cuarto mes ya vemos que hay 5 capas ya completamente formadas, porque el peridermo ha empezado su proliferación. ¿Y cómo ha empezado esta proliferación? Dándome capas como la espinosa, la granular, la córnea, que es la que termina descamándose siempre, ¿no? Y termina como que regenerándose constantemente. Ahora, la capa germinativa o la capa basal es como el ectodermo que ha estado ahí en la base desde siempre, ¿no? Entonces, en el cuarto mes ya vamos a ver esta diferenciación de capas. ¿En qué mes? En el cuarto. Ya hay estos estratos definitivos diferenciándose o bien diferenciados. Esa es la capa intermedia. Si hablamos del desarrollo del epidermis, vamos a ver que teníamos ya, ¿no es cierto?, perdón, se me fue el nombre, peridermo, ya, el peridermo, y también teníamos el epitriquio, ¿ya? El epitriquio, no sé si lo podremos ver aquí. No, creo que no. Vamos a ver más justo la parte de lo que es el peridermo, que es estas células planitas que ven acá. Empieza su proliferación, me forma todas estas capas. Y fíjense cómo a estas capas del ectodermo le ha llegado estas células, que son los melanocitos. Bueno, melanoblastos primero, ya luego van a ser los melanocitos, que ¿de dónde van a provenir? De la cresta neural, ¿ya? Que son células pigmentarias. Entonces, en un recién nacido ya lo que vamos a terminar teniendo es esto de acá. Todas nuestras capas, bien diferenciadas, melanocitos, ya no son melanoblastos, como en la semana 11 que estaban llegando. Y vamos a tener, las demás capas, dermis y la hipodermis diferenciadas también. Porque este mesénquima, fíjense como que en la semana 7, en la cuarta, hasta en la onceava todavía no está bien diferenciado. Entonces, del mesoderma va a derivar el dermatomo, ¿se acuerdan? Entonces, tenemos aquí un dermatomo. Este dermatomo también nos iba a ayudar a constituir capas de la piel. ¿Y de dónde van a ser, y qué van a hacer de este dermatomo? Justamente fibroblastos. Y también vamos a ver fibras colágenas que van a ser producidas en la semana, perdón, entre el mes 2 al cuarto. Ya, entonces, recuérdense que teníamos esto que eran las somitas, teníamos dermatoma, miotoma y esclerotoma. El dermatoma es el más superficial y fíjense que de acá las células van a empezar su diferenciación y pueden darnos fibroblastos que al final van a terminar formándonos una pequeña digamos, de las estructuras como hemos visto como la dermis, que tiene también este tejido conectivo, o también, por ejemplo, podría ser la hipodermis, ¿no? En el sexto mes vamos a ver que estas fibras elásticas van a continuar formándose y me terminan formando una capa papilar y una capa reticular, que termina formándome fibras delicadas y otras son las fibras gruesas. Ahora, la dermis es la que va a nutrir a la epidermis y va a contener los receptores sensoriales aquí en la dermis, se encuentran estos. Ya, y es justo aquí donde tenemos este mesénquima, empieza también su diferenciación y gracias a lo que sería el dermatomo, ¿ya?
empieza esta diferenciación de las células, ¿no? Lo que va a ser células que vamos a encontrar ya en la dermis, ¿ya? Y aquí también es donde va a empezar a llegar obviamente los corpúsculos de Pacini, los de Ruffini, que son más receptores sensoriales, que aquí justo los tenemos. Le llegan a dónde? A la dermis, ya a la dermis, en aquí es donde se encuentran. Pero va a depender, porque por ejemplo los de Pacini ya están casi mucho más cercanos a la hipodermis. Los que están un poco más superficiales, vamos a decirles, son los de Meissner, que están casi chocando con lo que es la epidermis, ¿no? Entonces nosotros vemos también otros receptores sensoriales, hay un montón como los de Merkel, Ruffini, Pacini, los de Krauss también están aquí. Y el folículo piloso también va a encontrarse aquí. Ahora, otros importantes también son las glándulas, que vamos a encontrar aquí, ¿ya? Las glándulas de la piel también se encuentran en la dermis. Y bueno, hablando ya del sentido de la formación del gusto, vamos a ver que el órgano más importante que lo posee es la lengua. La lengua va a formarse a partir de unos arcos branquiales, ¿ya? Teníamos los surcos branquiales, ahora tenemos los arcos branquiales. Estos arcos branquiales va a ser diferente porque van a ver que la lengua, digamos, tiene porciones. Vamos a tener los 2 tercios anteriores y 1 tercio posterior. Los 2 tercios anteriores van a provenir del primer arco faríngeo y el 1 tercio posterior va a provenir del tercero, del segundo, del tercero y también de una parte del cuarto. Ahora, esto también proviene de diferentes capas porque tenemos capas como la ectodérmica y endodérmica de parte de los 2 tercios y 1 tercio del endodérmico. Ahora, esto de aquí lo vamos a ver aquí, por ejemplo. Tenemos el posterior, que es el 1 tercio, que está acá atrás, que me van a ir del primer arco faríngeo, y los 2 tercios que me vienen del tercero y del cuarto. ¿Ya? Perdón, el posterior me viene, 1 tercio me viene de los dos, del tercero, del segundo, tercero y cuarto. Esta es una pista posterior, ¿ya? Y al los 2 tercios del más grande va a ser del primer arco faríngeo. Esto va a ocurrir más o menos en la cuarta semana para que lo vean ahí. Digamos, lo básico, lo funcional de este sistema del gusto es esto, el corpúsculo gustativo, que recién va a empezar su formación en la semana 12. ¿Y de qué se compone? De estas células que son células especializadas, que son células que van a captar justamente digamos, los sabores como digamos, emisiones nerviosas, ¿no? Entonces, son varias células que me van a terminar formando un corpúsculo o un solo botón gustativo. Y va a tener dentro de la lengua este poro, que es por donde va a llegar justamente las sustancias que van a terminar llegando a estas células, se despolarizan y terminan enviando sus señales por estos nervios sensoriales, que van a terminar inervando justamente la lengua. Y es ahí por donde va a viajar y va a darse el sentido del gusto. Entonces, fíjense aquí también como el primer arco faríngeo termina formándome el cuerpo, casi todo el cuerpo de la lengua, porque son los 2 tercios, y la base y la raíz de la lengua me lo termino formando estos últimos, el 2, el 3 y el 4. Y esto también van a ver que les va a ayudar a recordar, porque de esto también como que depende mucho, digamos, qué es como lo que lo va a inervar, ya, o sea, qué nervio lo inerva, porque ya lo van a ver, eso en Anato seguro, pero ya solo les adelanto esa pequeña partecita. Entonces, estaríamos acabando así, porque estos 2 tercios y este tercio vienen de zonas diferentes, ¿no? Entonces, ya estaríamos acabando con esto, lo que va a ser sentidos. Voy a compartir súper rápido el pretexto. A ver, un ratito.
Bueno, creo que ahora sí se ve. Entonces, vamos a pasar con la primera que dice fusión de arcos branquiales, formación de la lengua, desarrollo de la lengua. ¿Cuál de todas estas sería? Sería el desarrollo de la lengua. Ya, vamos a desarrollarlo esto. ¿Cuál es la secuencia correcta? Desarrollo de la lengua, imaginación de la bueno, epitelial, formación de las papilas y conexión con el nervio. Ya sería esta porque primero tenemos que desarrollar obviamente la lengua y luego va a haber la formación de lo que eran las papilas recién, ya son posteriores a la formación de la lengua. ¿Cuál de las siguientes estructuras se origina del ectodermo superficial y forma el oído interno? Vamos a ver qué sería el sáculo, utrículo y conducto coclear. ¿Ya? Sí, sí, sí. Luego tenemos a la 3 que el cristalino sería. El cristalino se forma a partir del mesodermo. No. Sería del ectodermo superficial, deriva del neuroectodermo y se forma a partir de la vesícula óptica. Sería esta porque. No, de desarrollo del cristalino, ya sería la primera, porque esto es vesícula óptica, no viene de ahí. ¿Qué evento permite el nervio óptico que envuelva los vasos y la fusión durante el desarrollo? La aparición del cuerpo vítreo, epitelio, sería la fusión de los bordes de la fisura óptica, porque se tienen que pegar para poder, digamos, digamos, atrapar a a la arteria y al ina. Perdón, a la arteria y a la idea, ¿ya? ¿Qué parte del oído deriva directamente del mesénquima paraxial? Si hablamos del mesénquima paraxial, estaríamos hablando de como que lo que está alrededor, ¿ya? Entonces podría ser uno, los huesecillos podrían ser, por ejemplo, porque los huesecillos vendrían de lo externo, ¿ya? Podría ser esa. Y ahora, también podría ser, pero la membrana timpánica, porque tenía tres partes, ¿no? Pero vamos a considerar mm, a lo que va a ser los huesecitos, perdón, los huesecillos del oído, porque la membrana timpánica tiene más, ¿ya? Entonces, eso sería la resolución del pretest. Voy a detener la grabación aquí.